se sentía confiado porque tenía una misión, un objetivo de parte del hombre, porque no conocía aún al Señor. Amén. Amén, Bendito aleluya. sea el nombre de Dios. Pero escuche lo que dice a continuación, después de que él hace esa interrogatoria. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Poderoso es el nombre de nuestro Dios. Hay tantas definiciones que hemos podido escuchar a lo largo de nuestra vida referente a este tema, referente al aguijón que se refería el Señor. Tal vez puedas compartir conmigo en esta preciosa tarde la misma manera en la que el Señor, a través de su misericordia, me ha provisto este mensaje. Cuando se refiere a la palabra aguijón, regularmente podemos pensar en nuestra mente aquello que cargaban las abejitas como defensa en contra de su enemigo. Pero cuando se refiere a un aguijón, en el antiguo mundo, en el hebreo, viene a redactar que resulta ser un palo completamente puntiagudo con el cual pudiéramos entender o asemejar que se arriaban a las bestias en el momento de arar la tierra. Amén. Amén, aleluya. Tal vez otros hemos podido saber, investigar, conocer el significado de esta palabra que dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces son aquellas patadas hacia atrás que lanzan las bestias en algún momento. Es un golpe violento hacia atrás que regularmente lo daban los caballos con las patas traseras. En esta ocasión se está refiriendo a alguien que se pone en contra de la razón o un poder mayor, a alguien que trata de resistir a una fuerza a la cual no puede vencer. Por eso el Señor se dirigió a Pablo o Saulo hasta este momento, diciéndole: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Si vamos a lo espiritual, comparando, como les decía, el uso del aguijón, que es para ir dirigiendo a las bestias al momento de labrar la tierra, al momento de caminar en esos ejidos, en esas tierras, para que no se vayan desviando, sino más bien direccionándolos. Nuestro Señor Jesucristo puede ser en nuestras vidas el cual lleva el mando si tú así lo quieres. Puede ser aquel granjero, aquel labrador, y ese aguijón es el que no nos permite a ti y a mí desviarnos, porque nosotros aún muchas de las ocasiones nos portamos rebeldes y estamos dando coces, estamos dando patadas, no queremos aceptar la voluntad de nuestro Señor, nos estamos resistiendo a la razón o al poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Era lo que sucedía en ese momento con el apóstol Pablo. Pero vaya conmigo más adelante en el verso 6 y mire qué sucedió. Él temblando y temeroso. ¿Cómo era posible que un hombre, el cual tuviera autoridad, tuviera poder, estuviera temblando? Es que no había aún abierto sus ojos. Es que no había identificado quién le hablaba. Eso era el temor que tenía. Muchas de las veces nosotros miramos el poder sobrenatural de Dios y ha llegado momentos en el que dudamos o temblamos, comenzamos a cuestionarnos: ¿será eso de Dios? Dios podrá actuar así. Dios actúa, Dios obra de todas las maneras y muchas de ellas hasta el día de hoy en su misericordia no nos han sido mostradas.
posiblemente pudiéramos vivir los años que el Señor nos permita y no vamos a conocer todas las maneras en las que obra Dios en nuestras vidas. Amén, Todas las aleluya. maneras en las que Él se revela, Él se manifiesta a diferentes hermanos, a diferentes hermanas. Dice verso 6, Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aún en ese momento todavía no había humildad en el corazón de Saulo. Aún en ese momento se estaba resistiendo. Primeramente quería que se identificara. ¿Quién eres, Señor? Y ahora iba con otra pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Cuando nosotros vamos delante de la presencia de nuestro Dios, debemos ir con una sumisión, debemos ir con una obediencia determinada, porque aquí adelante vamos a tener un ejemplo tal cual hace la diferencia cuando muchas de las veces usted y yo podemos experimentar que el Señor en su misericordia nos habla a través de su palabra, nos habla a través de los labios de un siervo, de una sierva, o nos habla con voz audible. Amén, bendito Amén, sea el nombre aleluya. de Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Escuche bien esto porque estas respuestas son de acuerdo a la manera en la que cuestionó, en la manera en la que Saulo se había dirigido al Señor. Primeramente cuando le hace la pregunta, ¿quién eres, Señor? El Señor le contesta, yo soy Jesús, con autoridad, a quien tú persigues. Y le hace una afirmación muy dura. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras le está diciendo, ¿por qué te opones a mi poder? ¿Por qué te opones a mi razón? Si yo soy el que debe de llevar la dirección, yo soy el que tiene la autoridad. Por eso en este verso 6 le está diciendo, levántate, le está dando una orden, y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Ahora vaya conmigo al verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Qué hermoso privilegio tuvieron ellos, que aunque solamente se estaba dirigiendo en esos momentos el Señor a Saulo, ellos también pudieron ser testigos de que Dios estaba hablando, aunque ellos no lo estaban mirando en esos momentos. Verso 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Gloria al Señor. Aleluya. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Yo creo que ese método lo ocupó el Señor, porque usted y yo muchas de las veces estamos caminando en la rutina de una manera mecánica y Dios tiene que hacer un cambio, tiene que hacer una disciplina, tiene que hacer un movimiento drástico, rudo en nuestras vidas para que lleguemos a un punto en el cual tal lo manifestó en la vida de Saulo. ¿Qué pudo haber hecho Saulo cuando él estaba acostumbrado a moverse de un lado para otro sin solicitar ayuda y de un momento a otro se mira completamente paralizado? Realmente ese fue un cambio que lo trastornó tanto por el exterior como por el interior. La palabra del Señor nos ilustra y nos dice que 3 días estuvo sin ver y jamás no comió ni bebió. A tal grado fue su preocupación que hubo un momento en el que él se olvidó de todo lo material. Pero hay algo más, mi hermano, que más adelante vamos a descubrir. ¿Qué fue lo que sucedió en esos 3 días? Verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor.
Escuche bien la diferencia de lo que le estaba haciendo mención. La manera en que se dirigió Saulo hacia el Señor y ahora la manera en que se está dirigiendo este hombre. Este hombre está diciendo la palabra del Señor que era un discípulo. No está mencionando que era un profeta, no está mencionando que era un evangelista, no está mencionando que era un pastor, no está mencionando que ese hombre tenía un liderazgo, tenía un cargo, era un hombre ordinario, el cual el Señor escogió para una misión. Y muchas de las veces el Señor te ha escogido a ti, pero aquí está lo importante que quiero señalarte en esta hora, de qué manera es como nosotros le respondemos al Señor antes de que Él nos provea en su misericordia la dirección a nuestras vidas. Amén. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y la respuesta de él fue, heme aquí, Señor, un corazón dispuesto. Anteriormente habíamos visto que en Saulo no había un corazón humilde y mucho menos dispuesto porque se estaba enfrentando a algo desconocido. Además de que él se estaba confiando en la autoridad y el cargo que tenía. Mas sin embargo este hombre ordinario, común, pero conocedor del Señor, dijo, heme aquí, Señor. Y ahora vea, de acuerdo a la respuesta que dio Ananías, fue que entonces el Señor comenzó a dar instrucciones de una manera específica, de una manera tan especial. Dios dio instrucciones, Dios le permitió entonces que tuviera una dirección específica. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Le estaba dando una especificación, le estaba dando una calle específica, aún con nombre. Y a continuación nos dice, y busca en casa de Judas. Cualquiera de nosotros con esos datos pudiera haber llegado. ¿Por qué? Porque en el corazón de ese hombre había disposición, mas sin embargo en el de Saulo aún no lo había, ¿verdad? A su nombre sea la gloria. Aleluya. Y busca en casa de Judas, oiga bien, a uno llamado Saulo de Tarso. Le dio una dirección específica, le dio una casa específica, le dio un nombre específico en una visión específica. Y ahora este punto quiero que lo observe cuidadosamente, porque he aquí, él ora. Eso fue lo que hizo la diferencia en la vida de Saulo. Que cuando el Señor lo llevó a esos 3 días de ceguera, cuando el Señor lo apartó en esa inmovilidad material, física, cuando él se enfrentó a ese cambio drástico que el Señor dio en su vida, no tuvo otra salida sino buscar en oración al Creador de los cielos y la tierra. En ese momento comenzó a orar. Imagínese una persona que no ha conocido del Señor y que más aún era su perseguidor, más aún quería exterminar el evangelio y ahora se estaba viendo completamente del otro lado. Por esa razón es que el Señor escoge a este siervo Ananías y de tal manera le da instrucciones específicas, porque he aquí él ora, se refería a Saulo de Tarso. Y escuchen lo que dice a continuación en el verso 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Dios en su maravilloso amor y misericordia muchas de las veces nos habla a través de visiones. Y nosotros damos partícipe en nuestra vida a la incredulidad. Solamente fue un sueño.
no creo que llegue a hacerse realidad. Cuando nosotros nos proponemos a seguir al Señor y lo que no entendemos lo ponemos a sus pies, suplicando su sabiduría, entonces de esa manera el Señor va a proveer a nuestras vidas como lo hizo con este siervo, con este varón, una dirección específica, con calles, con nombres, con lugares específicos, con instrucciones, con un mensaje específico, tal cual sea la necesidad. Poderoso es el nombre de nuestro Dios. Aleluya, Amén. gloria a Dios. Verso 13, escucha atención. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? No se había opuesto en un principio, mas sin embargo ahora posiblemente pudiera sonar una excusa. Señor, ¿cómo me estás mandando a mí hablarle a aquel que es el terror de todo cristiano, el que está buscando a todo aquel que predica tu evangelio? Déjame decirte que tenemos tú y yo un enemigo similar, mas sin embargo tenemos un amigo que nos sostiene, que Él no se aparta de nosotros y es al cual tú y yo le debemos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque Él se despojó de su reino para descender a esta tierra y que tú y yo tengamos promesa de salvación, para que a través de ese sacrificio nuestros pecados, los cuales no cometió Él, nuestros pecados pudieran ser perdonados a través de su sangre. Amén. Poderoso es el nombre de Dios. Entonces este varón le estaba diciendo al Señor, yo he escuchado de lo que se habla de ese hombre, y en otras palabras, ahora tú me envías a que yo vaya a él. Ya había escuchado una dirección específica, ya había escuchado instrucciones específicas, y lo mismo sucede en muchas ocasiones con nosotros, que Dios nos da direcciones específicas. Dice, no te muevas de este lugar, no vayas a tal lugar, no camines por esta calle, no te dirijas de esta manera, no abras la boca de esta otra circunstancia. Mas sin embargo, al último, nosotros decimos, yo tomo mi decisión, y cuando ya nos vemos envueltos en problemas, es que le buscamos. Pero Dios es grande en misericordia, que todavía aún ahí el Señor nos ayuda por su amor y por su fidelidad. Aleluya. De tal manera que nos vuelve a dar otra oportunidad y nos dice, si tan solo tú te detuvieras a escucharme, si tan solo tú me pusieras por delante en todos tus caminos, en todas tus decisiones, en aquellas metas que tienes, me hicieras partícipe, otro sería tu caminar, otro sería tu cambio de vida. Su nombre, Gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Verso 14. Y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor en su maravilloso amor, escuche lo que le respondió. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel, dando a entender a toda criatura, a todo lugar a donde yo lo envíe, irá este, porque es mi instrumento. Cuando a los ojos del siervo Ananías podía verse significado que no iba a haber posibilidades, que no iba a haber cambios. Y a veces nosotros hacemos lo mismo con el Señor. Señor, ¿cómo me envías a hablarle a aquel? Yo no creo que aquel se pueda levantar. Si hay amor en nosotros por el prójimo, no tenemos que cuestionar al Señor, sino antes más bien obedecerlo. Porque tú no sabes de qué manera el Señor va a utilizar aquel instrumento, el cual tú en tu vista carnal no lo consideras, mas sin embargo el Señor desde la eternidad ya lo ha considerado, y sintámonos privilegiados cuando el Señor nos da una orden de esa magnitud, porque si nos está dando ese trabajo, como lo hizo con el siervo Ananías, es porque había un corazón dispuesto.
es porque no había otra persona que pudiera hacer ese trabajo, el cual lo haya escogido el Señor. Era un hermoso privilegio para ese siervo. Aleluya. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En este camino, mis hermanos, mis hermanas, vamos a padecer a causa del nombre de Jesús. En este camino vamos a ser muchas de las veces señalados, vituperados. Recuérdese que tenemos un enemigo que nos vigila continuamente. Y en el momento que tú y yo nos descuidamos, Él se convierte en nuestro acusador delante del Padre. Pero maravilloso es nuestro Dios, que nos ha provisto de inteligencia y sabiduría. Ayer lo decía el Señor, es necesario que tú y yo busquemos la provisión continuamente, por lo que el Señor nos ha provisto una bendición el día de hoy, la cual no podrá durar hasta mañana. Mañana necesitamos nuevamente la llenura de su Espíritu Santo y una vez más la dirección para seguir avanzando y seguir expandiendo el reino de los cielos en medio de este mundo, en medio de este desierto, porque allá afuera es donde se encuentra la necesidad, porque allá es donde se está viviendo con angustia, Aleluya, con desesperación. gloria a Dios. Y así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Él vino a los pecadores, Él vino a los enfermos, y es necesario que tú y yo seamos colaboradores al 100% de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. ¿Cómo te estás dirigiendo tú al Señor? Con un corazón humilde, como lo hizo ese siervo Ananías, o como Saulo de Tarso. Porque no somos ni más ni menos, sino todos somos iguales ante los ojos del Señor. Amén. Bendito y poderoso sea su nombre. Fue necesario que el Señor hiciera ese cambio drástico en la vida de Saulo, para que en ese momento él se sentara a meditar en su caminar y entonces buscara la comunión con el Padre, entonces buscara la comunión con nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para pedirle la dirección. Usted no se imagina la multitud de misterios, de preguntas que le pudieron haber sido reveladas a Saulo de Tarso durante esos 3 días que el Señor estuvo obrando en su vida, que estuvo en un diálogo continuo, porque así nos lo dice su palabra, cuando dice ahí, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Qué maravilloso es nuestro Dios, que aún le proveyó la salvación, el cambio, la transformación de vida, y le permitió en una visión darle la instrucción de lo que iba a seguir a continuación, de lo que iba a ser el proceder de su cambio, cómo se iba a llevar de una manera tan especial. Así es que debemos de vivir con atención a lo que el Señor va haciendo a nuestras vidas continuamente, porque el Señor estará ocupando gente ordinaria para hablar a nuestras vidas. Amén, aleluya. Así es que no desprecies ninguna palabra que el Señor envíe a través de los labios de cualquier persona. Sea que camine en los caminos del Señor o no camine aún. El Señor tendrá un tiempo específico para esa vida. Pero si el Señor te habla a través de ese método, agradece la misericordia del Señor, que aún está al pendiente de nuestras vidas. Sí, amén, Bendito aleluya. sea el nombre de nuestro Señor. Quiero que se ponga de pie en esta noche. Damos gracias a todos los hermanos que nos siguen a través de los videos. Agradecemos por sus oraciones y así también vamos a hacerles la invitación. Si alguien quiere asistir, estaremos abriendo una célula en el 5502 de la Central Avenue, aquí en Los Ángeles, California. Si tú conoces a algún familiar que quiera saber del Señor, a alguien
que creas que necesite una oración en la cual el Señor pueda manifestar su misericordia y comenzar a obrar. Posiblemente ya el Señor viene trabajando en esa vida y solamente falta un toque de su Espíritu Santo. Ahí estaremos, mis hermanos, en el 5502, los días lunes a las 7 de la noche. Poderoso es el nombre de nuestro Señor. Central Avenue, código postal 911, a las 7:30 los días lunes. Así es que mañana vamos a dar inicio a esa célula. Puede llegar toda persona que necesite de nuestro Señor Jesucristo. Puede llegar todo hermano. Ahí juntamente nos vamos a gozar buscando la presencia de nuestro Dios. Si alguien necesita oración, también puede enviarnos, puede comunicarse con nosotros a través de vía texto, o ahí también aparecen los teléfonos por si necesita que oremos por su familia, por si se encuentra en una necesidad, por si usted quiere que visitemos un enfermo. Estamos disponibles para hacer la obra del Señor. Poderoso es nuestro Rey. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero que en esta noche